¿Alguna vez te has preguntado, de verdad, quién es Jesús? No quién dicen que es, sino quién es para ti. Quizás creciste escuchando su nombre, viendo crucifijos en las paredes, encontrando versículos en las redes sociales. Pero en el fondo, aún hay un vacío, una duda, una inquietud. Después de todo, ¿por qué este nombre causa tanta división y devoción al mismo tiempo? Algunos dicen que fue solo un profeta, otros, un revolucionario. Hay quienes lo ignoran y hay quienes lo adoran de rodillas. Pero ¿qué si Jesús es más de lo que todos imaginan? Y si Él es el eslabón perdido entre tu sufrimiento y tu respuesta, y si tu vida solo tiene sentido a partir de Él. En este contenido vamos más allá de la superficie. Vamos a investigar, confrontar, revelar. Descubrirás que Jesús no es solo un nombre antiguo de una religión. Él es el centro de la historia, el punto de inflexión entre el vacío y el propósito, entre la desesperación y la esperanza. Y al final, una cosa será cierta, no saldrás de aquí indiferente. ¿Qué pensáis vosotros del Cristo? Esa no es solo una pregunta que Jesús hizo a los fariseos. En el Evangelio de Mateo, Mateo 22, versículos 41 y 42, es una interrogante que atraviesa siglos, fronteras y generaciones. Con cada corazón que late, esta pregunta se renueva. Después de todo, Jesucristo no es solo una figura religiosa distante, es alguien que exige una respuesta personal, y esa respuesta moldea no solo nuestro pensamiento, sino el curso de nuestra vida. Imagina que recibieras esa pregunta directamente de Jesús soy. ¿Cómo reaccionarías? ¿Responderías basándote en tradiciones o en base a una experiencia viva y real con Él? Saber quién es Jesús es más que un ejercicio teológico, es un enfrentamiento con la verdad sobre nuestra propia existencia. Porque el Cristo que interroga también revela. Él toca donde nadie más llega. Para los fariseos, la pregunta de Jesús fue desconcertante. Hombres formados en la ley, conocedores de las Escrituras, no pudieron reconocer el centro de la historia frente a sus ojos. Esto nos recuerda que la información no es lo mismo que la transformación. Podemos saber sobre el Cristo y aún así no conocerlo de verdad. Y esta es una de las tragedias más sutiles de la fe, conocer el nombre sin conocer a la persona. La pregunta, ¿qué pensáis vosotros del Cristo?, continúa resonando, especialmente hoy. En un mundo lleno de opiniones, ideologías y distracciones, nos obliga a detenernos, a reflexionar, a encarar a Jesús no como un concepto abstracto, sino como alguien real, presente y esencial. Y ahí reside la belleza, la respuesta correcta, no reside en un argumento lógico, sino en una entrega de corazón. Lo más intrigante es que Jesús no formuló esa pregunta para probar algo sobre sí mismo. Él ya sabía quién era. El Hijo de Dios no necesitaba la aprobación humana. La planteó porque sabía que nuestra salvación depende de la respuesta que demos. Es una pregunta que expone nuestras creencias más profundas, que revela si Jesús es solo un nombre bonito en nuestros labios o el Rey entronizado en nuestro corazón. Piénsalo cuántas veces nos dejamos llevar por rutinas, compromisos e incluso actividades cristianas. Y olvidamos detenernos a responder verdaderamente a esa pregunta. Quizás ya hayas oído hablar de Jesús en los evangelios, incluso hayas cantado sobre Él, pero nunca hayas sentido el impacto de responder Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa respuesta no proviene de la mente, sino de la fe. Y antes de continuar, te dejo una invitación sencilla pero transformadora. Reserva unos minutos hoy para reflexionar sinceramente sobre esta pregunta. No para impresionar a nadie, sino para
Conectarte con Jesús, Hijo de Dios. Porque cuando la respuesta surge del corazón, todo cambia. Y ahí comienza el viaje que da sentido a la vida y nos prepara para el siguiente paso. Ya has notado cómo Jesucristo está presente en prácticamente todas las conversaciones que involucran fe, eternidad o moral. Esto no es casualidad. Él no fue solo una figura histórica que pasó por este mundo, Él dividió la historia en antes y después. Todo lo que vino antes de Él apuntaba a su llegada, y todo lo que vino después lleva las marcas de su influencia. Es imposible comprender a la humanidad sin comprender quién es Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo gira en torno al Cristo. Él es el centro de la Biblia, incluso cuando su nombre no se cita directamente. Cuando miramos al Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos profecías, tipos y sombras que apuntan a la venida de un Salvador. En el Nuevo Testamento vemos la vida, muerte y resurrección de Jesús como el clímax de la revelación divina. Toda la palabra de Dios converge en Él, pero no solo en la Biblia. Él también es el centro de la historia de la humanidad. Piensa en los grandes hitos históricos, en los movimientos sociales, en el arte, en la música, en la cultura. Todo esto, en algún nivel, fue influenciado por el mensaje o por la persona de Jesús. Incluso quienes lo niegan, de alguna manera, están reaccionando a Él. Cristo está en el centro del debate, en el centro de la transformación, en el centro de la esperanza. Y si esto parece demasiado grandioso, tráelo a tu vida personal. ¿Has pensado que todo lo que has vivido hasta ahora puede ser en realidad una preparación para encontrarte con Él? Todo dolor, cada duda, cada búsqueda, puede haber sido un camino que te trajo hasta este momento, el instante en que te detienes a reflexionar sobre la importancia de Jesús. Nada es casualidad cuando el centro de tu vida es el Salvador. Es curioso cómo el mundo intenta sustituir a Jesús por ideologías, líderes, filosofías, pero ningún otro nombre carga el peso, la autoridad y la gracia que Él tiene. Muchos han intentado borrar su memoria o relativizar su papel, pero han fallado. Porque Cristo es Dios, y nadie puede destronar a aquel que ya reina sobre todo. Y cuanto más se aleja el mundo de Él, más evidente se vuelve el vacío que solo Él puede llenar. Esta centralidad también se revela en la forma en que Él transforma historias personales. Personas que vivían sin rumbo, llenas de traumas, encontraron dirección, sanación y propósito al encontrarse con Jesús. Y esto no es un discurso religioso, es un testimonio vivo. Él no está solo en el trono de los cielos, Él quiere ocupar el trono de tu corazón. Cuando eso sucede, todo adquiere un nuevo sentido. Por lo tanto, antes de pasar al siguiente punto, ¿qué tal detenernos y hacer una breve oración? Di con sinceridad, Jesús, si tú eres verdaderamente el centro de la historia, que seas también el centro de mi vida. Esta sencilla declaración puede ser el comienzo de un nuevo camino, un viaje en el que Cristo de la Biblia se transforma en Cristo en ti. Y eso lo cambia todo. Mucha gente piensa que Jesucristo solo aparece en el Nuevo Testamento, pero la verdad es que Él está presente desde el principio. Desde el Génesis, el plan de Dios ya apuntaba a la llegada de su Hijo. Es como si cada página del Antiguo Testamento preparara el escenario para la venida de aquel que sería el Cordero de Dios. Y cuando empezamos a vislumbrar a Cristo en esas entrelíneas, la Biblia cobra vida de una forma sorprendente. Cuando Dios prometió que de la simiente de la mujer vendría aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente, estaba hablando de Jesús. Génesis 3:15. Esa fue la primera profecía mesiánica de la historia y ocurrió inmediatamente después de la caída del hombre.
Desde entonces, toda la historia humana se ha convertido en una larga espera por la llegada del Salvador. Y lo más fascinante es que Él siempre estuvo presente, aunque de forma velada. ¿Ya has notado cuántas veces Jesús aparece simbólicamente en las historias del Antiguo Testamento? Él es el Cordero de la Pascua, cuyos huesos no podían ser quebrados, al igual que ningún hueso de Jesús fue partido en la cruz. Él es el maná que cayó del cielo, sustentando al pueblo en el desierto, así como Él dijo: «Yo soy el pan de vida». También es la roca de la que brotó agua viva, y el apóstol Pablo lo confirma en sus epístolas. Más que símbolos, Jesús se revela también en los rituales y las fiestas de Israel. Cada una de ellas, directa o indirectamente, apunta a aspectos del Mesías. La fiesta de los panes ácimos habla de la pureza de Cristo. El Yom Kippur, el día de la expiación, apunta al sacrificio definitivo. Y la fiesta de las primicias representa su resurrección. En otras palabras, la revelación del Cristo no es un plan de última hora, siempre ha sido el plan. Y si crees que esto es solo para estudiosos, piensa así: cuanto más conoces el Antiguo Testamento, más clara se torna la grandeza del plan de salvación. Es como si cada detalle, cada símbolo, cada personaje estuviera diciendo: Él viene y Él vino. Por eso, sumergirse en las Escrituras con esta perspectiva es como encontrar a Jesús en cada esquina de la historia. Incluso el tabernáculo apunta hacia Él. La columna de nube durante el día, la columna de fuego durante la noche, ambas guiaron al pueblo y representan la presencia constante de Jesús entre nosotros. El tabernáculo, el templo, el altar, el sacerdote, todo esto cobra un nuevo significado cuando entendemos que Jesús es la plenitud de todo esto. Jesús, en la profecía, es más que una promesa, es una certeza. Y si esto parece demasiado profundo, empieza con algo sencillo. Lee el Salmo 22, Isaías 53 o Miqueas 5. En ellos verás a Cristo con una claridad casi impactante. Porque Cristo en la Biblia no es un personaje de último momento, es el centro de la narrativa desde el principio. Y a medida que lo comprendemos, nos damos cuenta de que la Biblia no es solo un libro de religión. Es una carta de amor con un único mensaje: Jesús vendrá. Y vino. Cuando abrimos las páginas del Nuevo Testamento, vemos el cumplimiento de todo lo prometido en el Antiguo. La espera llegó a su fin. Jesús nace en Belén, no como un rey en tronos terrenales, sino como un bebé en un pesebre. Aquel que creó el universo ahora camina entre nosotros. Y lo más asombroso, no vino solo para enseñar, sino para vivir, morir y resucitar por amor a ti y a mí. Es aquí donde la historia cambia. Desde el inicio de su vida, cada gesto de Jesús lleva un propósito eterno. Vivió como ningún otro, sin pecado, sin engaño, sin fallas. Enseñó con autoridad, pero con compasión. Enseñó a los doctores de la ley, a los pobres, a los despreciados. Sus palabras traspasaron los siglos porque no eran solo instrucciones, eran vida. Cuando preguntamos ¿quién es Jesús?, la respuesta está en sus actos y palabras. Él es la propia verdad encarnada. Pero no fue solo enseñanza. Jesús tocó a los intocables, comió con pecadores, sanó a los enfermos, liberó a los oprimidos y resucitó a los muertos. Hizo lo que nadie más podía hacer, y lo hizo sin alarde, sin autopromoción, sin buscar aplausos. Su amor se manifestaba en los detalles, en la forma en que hablaba con una mujer rechazada junto al pozo, en la manera en que miraba a un recaudador de impuestos y veía valor. Jesús y los pecadores es una combinación que revela misericordia pura. Y luego, el clímax de su obra, la cruz, el lugar de vergüenza, se convirtió en el mayor símbolo de amor.
murió nuestra muerte para que vivamos su vida. La muerte de Jesús no fue una derrota, fue una victoria. Allí, Él cargó con el castigo que nos trae paz. Y al tercer día, la resurrección selló la prueba definitiva de que Él no era solo un buen hombre. Él es el Hijo de Dios. Cristo es Dios y venció incluso a la muerte. Después de resucitar, Jesús se aparece a sus discípulos, come con ellos, ensea y los envía. La misión ahora es clara, anunciar que Jesús es el Salvador. Y luego Él asciende a los cielos, pero no para alejarse. Promete el Consolador, el Espíritu Santo, y continúa gobernando, reinando a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Él está vivo, presente, activo. Esto no es solo doctrina, es realidad. Él reina hoy. Las epístolas explican esta obra con profundidad. Allí aprendemos sobre justificación, redención, santificación. Son los fundamentos de lo que Él hizo por nosotros. Pero no termina ahí. El libro del Apocalipsis muestra al Cristo glorificado, victorioso, exaltado sobre todas las cosas. Es retratado como el Cordero, el León, el Seor, que regresa para reinar sobre todo. Él vendrá y todo ojo lo verá. Esto no es leyenda, es promesa. Y ahora nos corresponde a nosotros responder. No como espectadores de un relato antiguo, sino como parte activa de esta historia. La obra de Jesús continúa hoy en mí, en ti, en cada uno que cree. La importancia de Jesús no reside únicamente en los libros, está en el hecho de que Él transforma el presente y garantiza el futuro. Y la gran pregunta es, ¿formas parte de esta obra o aún estás observando desde lejos? En algún momento de la vida, todos enfrentamos esa pregunta. ¿Qué piensas tú del Cristo? Y lo que antes parecía una frase dirigida solo a los fariseos, en el Evangelio de Mateo 22, versículos 41 y 42, se convierte en una pregunta íntima, directa, ineludible. No importa lo que piensen tus padres, ni tu iglesia, ni tu profesor de religión. Lo que realmente importa es quién es Jesús para ti. Esta pregunta es profunda porque revela más sobre nosotros que sobre Él. Al reflexionar sobre quién es Jesús, nos vemos obligados a mirar hacia adentro y evaluar dónde hemos depositado nuestra fe, nuestro tiempo, nuestra confianza. ¿Será que Jesús es solo una figura hermosa en un cuadro, un personaje de Navidad y Pascua? ¿O será que Él es el Salvador, el Hijo de Dios, el centro de tu existencia? Muchos dicen, yo creo en Dios. Pero la cuestión aquí va más allá de una creencia genérica. La Biblia deja claro que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es decir, no basta con reconocer que Dios existe, es necesario decidir si reconoces a Jesús como el Salvador. La fe verdadera comienza cuando dejamos de huir y enfrentamos esta pregunta con valentía y humildad. Y fíjate bien, responder sí con la boca, pero vivir como si fuera no con las acciones es lo mismo que rechazarlo. La importancia de Jesús no se mide solo en el discurso, sino en las decisiones del día a día, en las prioridades que establecemos, en los valores que seguimos, en lo que hacemos cuando nadie está mirando. Lo que piensas de Cristo influye en cómo vives, cómo amas, cómo perdonas, cómo sueas. Tal vez creciste escuchando sobre Jesús en las epístolas, memorizaste versículos, cantaste canciones en la iglesia, pero nunca has tenido un encuentro real con Él. Esto es más común de lo que parece, y no hay vergüenza en reconocer que necesitas empezar de nuevo. La vergüenza está en seguir fingiendo que todo está bien, mientras el corazón está vacío. Y lo más hermoso es que Jesús no impone, Él invita. ¿Y sabes qué es aún más sorprendente? El propio Cristo se presenta de forma accesible. No exige que entiendas todo ni que seas perfecto. Él solo quiere la verdad de tu corazón. Él pregunta, ¿quién soy yo para ti?
Y quizá tu respuesta hoy sea vacilante, confusa, incluso dolorosa. Está bien. Lo importante es que estés dispuesto a buscar, a conocer, a abrir espacio para que Él sea quien es el centro de la historia, incluso de la tuya. Aquí te dejo una sugerencia práctica. Tómate 10 minutos hoy para escribir tu respuesta a la pregunta: ¿quién es Jesús para mí? No necesitas mostrársela a nadie. Simplemente escribe, con sinceridad, sin filtros. Porque a veces, solo cuando lo plasmamos en papel, es que percibimos lo que realmente pensamos. Y a partir de ahí, algo puede cambiar. Porque quien responde a esa pregunta con el corazón sincero, está más cerca de lo que imagina, de experimentar una transformación. Uno de los aspectos más conmovedores de la vida, muerte y resurrección de Jesús es que incluso sus enemigos, aquellos que intentaron silenciarlo, desacreditarlo o condenarlo, terminaron, de alguna manera, testificando quién era Él realmente. Esto nos demuestra que la verdad sobre Jesucristo es tan poderosa que trasciende, incluso a través de quienes no creen. No se trata solo de fe, sino de hechos que desafían hasta los corazones más endurecidos. Los fariseos, por ejemplo, lo acusaron de ser amigo de los pecadores. Y sin darse cuenta, hicieron una de las más hermosas declaraciones sobre él. De hecho, Jesús acogió a publicanos, prostitutas, leprosos y excluidos. Donde había rechazo, Él llevaba amor. Donde había juicio, Él ofrecía perdón. Y es precisamente por eso que hay esperanza para mí y para ti. Lo que para los fariseos era una acusación, para nosotros es un consuelo. Jesús es el Salvador de quienes saben que necesitan salvación. Caifás, el sumo sacerdote, lo condenó por blasfemia, porque Jesús se declaró Hijo de Dios y dijo que regresaría entre las nubes. Lo consideró un hereje digno de muerte, pero observa la ironía divina. Caifás, sin saberlo, confirmó la identidad de Jesús. Sí, Él es el Hijo de Dios. Sí, Él regresará gloriosamente, y sí, todo ojo lo verá. Lo que Caifás rechazó con furia, nosotros lo recibimos con fe, porque Cristo es Dios, y nunca mintió sobre quién era Pilato. Presionado por la multitud, se lavó las manos y declaró: no veo ningún delito en este hombre, y aún así lo entregó a la muerte. La justicia humana fracasó miserablemente, pero en ese acto cobarde, la justicia divina avanzó. Jesús fue crucificado no por sus pecados, sino por los nuestros. El testimonio de Pilato, aunque involuntario, confirma él era inocente. Él fue el Cordero de Dios, sin mancha ni mácula, entregado por amor. La esposa de Pilato, por otro lado, tuvo un presentimiento claro y angustioso. Le envió un mensaje a su marido: no te metas con este justo. Es como si el cielo le hubiera susurrado al corazón la verdad que muchos ignoraron: Jesús era justo. Justo en palabras, en acciones, en intenciones. Y aún así, fue condenado como un criminal. Quizás este sea el mayor contraste de la cruz, el justo muriendo por los injustos. Por mí, o por ti. Y luego tenemos a Judas Iscariote, el discípulo traidor, aquel que caminó con Jesús, vio sus milagros, escuchó sus enseñanzas y aún así lo vendió por 30 monedas. Luego, consumido por la culpa, confesó: pecado he cometido, traicioné sangre inocente. ¡Qué confesión! Judas reconoció lo que muchos no reconocen. Jesús era inocente, era puro, era divino. Incluso la traición sirvió como testimonio no de la culpa de Jesús, sino de su innegable santidad. Finalmente, el centurión romano, un oficial pagano, encargado de la crucifixión, después de presenciar todo el eclipse, el terremoto, el velo del templo rasgado, declaró con firmeza: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Es demasiado impactante.
un hombre que quizá nunca hubiera oído las Escrituras, sin teología, sin tradición judía, reconoció lo que muchos doctores de la ley no lograron: Jesús, Hijo de Dios, allí, ante sus propios ojos, crucificado y glorificado. Estos testimonios desconciertan, porque demuestran que, en última instancia, no importa si alguien quiera o no reconocer a Jesús, la verdad sobre él continúa resonando. Y resuena también hoy, en cada rincón del mundo, en cada corazón inquieto, porque la pregunta no cambia: ¿qué pensáis vosotros del Cristo? Incluso aquellos que lo negaron, lo traicionaron o lo crucificaron, terminaron declarando quién era Él. Y esto nos prepara para algo aún más impactante: lo que la historia dice sobre Él. La historia de la humanidad está repleta de imperios que se alzaron con arrogancia y se desmoronaron ante el paso del tiempo. Reyes, emperadores, filósofos y pensadores surgieron con promesas de eternidad, pero todos pasaron. Solo un nombre permaneció en el trono: Jesucristo. Y no se trata de romanticismo religioso. Se trata de un hecho que incluso la historia secular no puede borrar. Cristo en la Biblia es también Cristo en las páginas de la historia del mundo. Comencemos con un ejemplo impactante: el emperador romano Juliano el Apóstata. En su intento de restaurar el paganismo y erradicar el cristianismo, partió a la guerra con orgullo, seguro de que destruiría la fe de los seguidores de Jesús. Pero allí, en el campo de batalla, agonizando, habría dicho: «Has vencido, oh Galileo». Incluso en su rebelión, tuvo que reconocer que Jesús es el centro de la historia. Intentó borrar el nombre de Cristo y murió confesando su derrota. Más cerca de nosotros tenemos una de las frases más presuntuosas de la cultura pop. John Lennon, ícono de los Beatles, declaró en una ocasión que el cristianismo pasaría y que ellos, los Beatles, eran más populares que Jesús. Tuvo poco tiempo. Después, el grupo se disolvió y Lennon fue asesinado. Mientras tanto, el nombre de Jesús seguía siendo proclamado en todo el mundo. Los Beatles fueron un fenómeno. Jesús es eterno. La importancia de Jesús no depende de la fama, está sustentada por la eternidad. En la historia de la ciencia, la política y las artes, es imposible ignorar la influencia de Jesús. Desde la arquitectura de las catedrales hasta las músicas clásicas más sublimes, desde los hospitales fundados por misioneros hasta las universidades creadas sobre valores cristianos, todo apunta hacia Él. La civilización occidental, con tintes y todos sus aciertos y errores, ha sido profundamente moldeada por Jesús y sus enseñanzas. No fue solo el salvador de la fe, sino también de la cultura, la ética y la justicia. Y lo más impresionante, cuanto más intentaron los poderosos silenciarlo, más resonó su voz. Cuanto más persecuciones surgieron, más se extendió el Evangelio. Desde los coliseos romanos hasta las prisiones modernas, Jesús es el Salvador que nunca pierde una batalla. No está enterrado en un sepulcro famoso, está vivo, reinando, gobernando sobre todos. Y la venida de Jesús es esperada, sí, como el punto culminante de la historia. Todo esto nos hace reflexionar si incluso los íconos de la historia, para bien o para mal, terminaron reconociendo la fuerza del nombre de Jesús, que nos impide hacer lo mismo, no con miedo, sino con fe. No como respuesta al miedo a la muerte, sino como entrega a la vida verdadera, porque reconocer a Jesús, Hijo de Dios, es más que mirar al pasado, es alinear el presente con lo eterno. Y esto nos lleva directamente a la siguiente pregunta: ¿y sus amigos más íntimos? ¿Qué dijeron de él?
Si los enemigos de Jesús ya se vieron obligados a reconocer su grandeza, imagínense lo que dijeron aquellos que caminaron con Él, que tocaron sus manos, escucharon su voz, presenciaron sus milagros y se entregaron a su amor. Los testimonios de sus amigos más cercanos no son solo relatos históricos, sino declaraciones de fe que atraviesan los siglos, resonando en las vidas de todos los que lo conocen verdaderamente. Jesucristo fue más que un maestro, fue el centro de la vida de cada uno de ellos. Comencemos con Juan el Bautista, el precursor, junto a aquel que, incluso con una multitud a su alrededor, no buscó protagonismo. Al ver a Jesús, declaró con audacia: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 129, no dijo un cordero, sino el Cordero. Para Juan, Jesús es el Salvador prometido, la respuesta de Dios a nuestra necesidad más grande. Esto nos muestra que quien tiene claridad sobre quién es Jesús no disputa un lugar con Él, sino que se regocija en señalarlo. Luego tenemos a Pedro, el impulsivo, el apasionado, el que se hundió en las aguas y fue restaurado por la mirada del Maestro. Cuando Jesús preguntó: «¿Y vosotros, quién decís que soy?», Pedro respondió: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Mateo 16, versículo 16. Fue más que una respuesta correcta, fue una revelación del cielo. Pedro no dijo eso por casualidad. Vio a Jesús curar a su suegra, vio al Maestro transfigurado, vio el vacío del sepulcro. Para él, Jesús, Hijo de Dios, era una certeza inquebrantable. ¿Y qué decir de Juan, el discípulo amado? Aquel que recostó su cabeza en el pecho de Jesús durante la última cena. Juan no veía a Jesús solo como un amigo, sino como lo eterno. En su evangelio escribió: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne». Juan 1, versículos 1 y 14. Y en el Apocalipsis, Juan lo ve glorificado y lo describe como Rey de Reyes y Señor de Señores. Para Juan, Cristo es Dios, no solo por fe, sino por experiencia. Él vio su gloria. Recordemos también a Pablo, que inicialmente fue perseguidor, pero que luego se convirtió en el mayor misionero del cristianismo. Resumió su nueva vida en una frase: «Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Filipenses 1, versículo 21. Esto no es poesía, es convicción. Pablo sufrió prisiones, naufragios, persecuciones, y aún así afirmaba que Jesús era todo para él. Su identidad, su propósito, su misión, todo giraba en torno de quién es Jesús. Estos hombres fueron perseguidos, encarcelados, maltratados, y aún así nunca negaron quién era Cristo para ellos, porque sabían que la importancia de Jesús no estaba solo en lo que hizo, sino en quién es. Y esa convicción lo sostuvo cuando todo a su alrededor parecía derrumbarse. No seguían un mito, una ideología o una tradición, seguían a una persona viva, real, transformadora. Y eso cambió no solo su historia, sino la historia de la humanidad. Al observar estos testimonios, no solo estamos admirando héroes de la fe, estamos siendo invitados a formar parte de esa misma travesía, porque el mismo Jesucristo que tocó la vida de Juan, Pedro, Pablo y tantos otros, es el mismo que hoy extiende la mano a mí y a ti aún. Llama, aún transforma, aún sustenta. La pregunta persiste: ¿quién es Jesús para ti? Quizás nunca hayas caminado físicamente con Él, pero puedes conocerlo por la fe y vivir una intimidad real con aquel que es el Cristo de la Biblia y el Señor de tu vida. Y si estos hombres entregaron todo porque entendieron quién es Jesús, ¿qué nos impide hacer lo mismo? Su fe es la invitación a nuestra decisión. Puedes seguir admirando a Jesús de lejos o puedes conocerlo de verdad, como el Hijo de Dios, el Salvador, el Señor.
porque cuando esa respuesta deja de ser teórica y se vuelve personal, el corazón se llena de vida y el camino se transforma para siempre. Y quizás algún día tu voz también resuene entre los amigos de Jesús, diciendo con convicción: para mí, vivir es Cristo, y eso lo cambia todo. Si los testimonios sobre Jesús aquí en la tierra son tan poderosos, imagínate lo que el cielo dice de él. Al mirar la revelación celestial, encontramos pruebas claras de que Jesucristo no es solo un líder religioso. Él es el Hijo amado de Dios, el Rey eterno, el centro de todo lo que existe. En el cielo, no hay dudas, Cristo es Dios y reina con gloria, majestad y autoridad total. Empecemos con el testimonio más alto que alguien puede recibir, el del mismo Dios Padre. En el bautismo de Jesús, una voz desde el cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3, versículo 17. Y más adelante, en el monte de la transfiguración, esa misma voz reafirmó: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». Mateo 17, versículo 5. Esto no es solo una aprobación, es la firma de Dios sobre la identidad de Jesús. El Padre no solo lo reconoce, lo exalta, lo glorifica. Él es el heredero de todo. Pero el testimonio del cielo no termina ahí. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, tiene como una de sus principales misiones revelar quién es Jesús. En Juan 15, versículo 26, Jesús dijo: «Cuando venga el Consolador, Él dará testimonio de mí». Y así fue. En Pentecostés, el Espíritu llenó a los discípulos y los capacitó para proclamar que Jesús es el Salvador, el Señor resucitado. Hasta hoy es el Espíritu quien toca los corazones de los que leen, escuchan o se encuentran con Cristo. ¿Y qué dijo Jesús sobre sí mismo? Sus palabras son tan impactantes que no permiten neutralidad. Él afirmó: «Yo soy el pan de vida». Juan 6, versículo 35, o sea, el alimento del alma. Declaró: «Yo soy la luz del mundo». Juan 8, versículo 12, el único que disipa la oscuridad. Dijo: «Yo soy el buen pastor». Juan 10, versículo 11, el que da la vida por sus ovejas. Y concluyó con una de las frases más conocidas de toda la Biblia: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí». Juan 14, versículo 6. Estas afirmaciones no fueron poéticas ni simbólicas, fueron claras, directas, firmes. Quien dice eso solo puede ser tres cosas: un loco, un mentiroso o exactamente lo que dice ser. Porque así, como ya hemos visto en todos los testimonios anteriores, en Jesús no hay mentira ni locura. Hay verdad, autoridad y cumplimiento total de lo prometido. Él no es solo un mensajero, Él es el mensaje del cielo para la tierra. En el libro del Apocalipsis, esta visión se vuelve aún más intensa. Arrastrado por una visión celestial, Juan ve a Jesús glorificado, ojos como llamas de fuego, rostro brillante como el sol, voz poderosa como el sonido de muchas aguas. Lo reconoce como el Alfa y la Omega, el principio y el fin, Cristo. Aparece como el Cordero victorioso, el único digno de abrir el libro sellado, digno de recibir toda la adoración. No hay lugar a dudas, Jesús, el Hijo de Dios, es el centro de la eternidad. Y esta visión del cielo cambia todo aquí en la tierra, porque cuando entendemos cómo el cielo ve a Jesús, nuestra perspectiva también cambia. Dejamos de verlo como un símbolo o tradición y empezamos a reconocerlo como lo que es el Rey vivo, actuando hoy, aquí y ahora. A partir de esta revelación, podemos acercarnos a otro aspecto glorioso, la adoración que sucede en el cielo y que nos conecta con los redimidos de todas las naciones. Si hay algo que une a todas las culturas, idiomas y generaciones frente al trono de Dios, es un solo nombre: Jesucristo.
En el cielo, la adoración no gira en torno a logros humanos, doctrinas o religiones. Todo gira alrededor del Cordero. La escena descrita por Juan en Apocalipsis es simplemente impactante, una multitud tan grande que nadie la puede contar, de todas las naciones, tribus, pueblos e idiomas, postrada ante el trono, gritando con fuerza: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Apocalipsis 7, versículos 9 y 10. Es emocionante imaginar esa multitud, hombres y mujeres, que vencieron la muerte, que guardaron la fe, que vivieron y murieron por Jesús. Gente humilde, reyes, niños, ancianos, todos con un mismo propósito, fueron lavados por la sangre del Cordero. Y ahora, con vestiduras blancas y palmas en las manos, celebran eternamente a aquel que les dio vida. Es un pueblo que no canta sobre sí mismo, sino sobre Él, que no se gloría en lo que hizo, sino en lo que Cristo hizo por ellos. Esta multitud está compuesta por personas que entendieron algo fundamental: Jesús es el Salvador. Y no un Salvador distante o teórico, sino un Salvador cercano, personal, que entró en su historia, sanó sus heridas, perdonó sus pecados y transformó su dolor en propósito. Por eso la adoración celestial es tan intensa. No es una repetición vacía, es gratitud viva, pura y desbordante. Ellos saben cuánto costó la salvación, conocen el precio de la cruz, y lo más hermoso, tú puedes estar entre ellos. Sí, esta escena no es solo una visión profética, es una invitación abierta. Cada decisión que tomas hoy puede acercarte a esa alabanza eterna. Cada vez que respondes con fe a la pregunta ¿qué piensan ustedes del Cristo?, ya te acercas al trono. El cielo no será habitado por religiosos, sino por redimidos, por hombres y mujeres que eligieron aquí y ahora vivir como ciudadanos del cielo. Es imposible no conmoverse con la fuerza de esta imagen, todos con la misma vestidura, un solo cántico, un solo enfoque, porque Cristo es Dios, y ante su presencia todo se inclina. Y cuando miramos el mundo de hoy tan dividido, tan roto, esta escena se vuelve aún más urgente. Nos recuerda que, al final de todo, solo un nombre será exaltado y no será el nuestro, será el de Él. Vale la pena recordar esta adoración celestial, está profundamente conectada a la esperanza del regreso de Jesús. Los redimidos saben que el Cordero que venció volverá como león, y cuando Él regrese, no vendrá para ser juzgado, sino para juzgar, para reinar con justicia y restaurar todas las cosas. Y los que ya están con Él hoy siguen diciendo: ven, Señor Jesús. La voz de los redimidos no se calla. Es una voz que inspira a la tierra a preparar el camino. Y para concluir este punto, piensa en lo siguiente: ¿ya te has imaginado escuchando tu nombre entre esa multitud? ¿Te has imaginado entre los que cantan, sin dolor, sin miedo, sin culpa? Esta no es una esperanza ilusoria, es una promesa, y está accesible ahora, porque Cristo en la Biblia no es solo una figura profética, es el Cordero victorioso que extiende su mano y dice: ven, sígueme. Y quien dice que sí a esta invitación nunca volverá a ser el mismo. Ahora que has recorrido este camino y reflexionado profundamente sobre quién es Jesús, la pregunta inevitable es: ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿La dejarás como otra información más en tu mente? ¿O permitirás que transforme tu vida, tus relaciones, tus elecciones y tu destino? ¿Quién es Jesús para ti? La respuesta que des con palabras y con acciones puede cambiarlo todo. Él no está distante. Él está golpeando a la puerta de tu corazón, esperando ser recibido como Salvador, Señor y amigo. ¿Estás dispuesto a conocerlo de verdad?
a permitir que Él sea el centro de tu historia y no solo un recuerdo del pasado. La vida es demasiado corta para ignorar la única pregunta que importa, eternamente. Y si hoy fuera el día de tu decisión, si este contenido resonó contigo, suscríbete al canal ahora mismo. Activa las notificaciones y acompaña más mensajes que te ayudan a crecer en fe, verdad y transformación, porque tu viaje con Jesús apenas está comenzando.